No es casualidad que los países con mayores libertades económicas sean los países más prósperos y en los cuales sus habitantes tienen un mayor bienestar, gozan de un mayor bienestar. La libertad económica atrae la inversión y por supuesto esto aumenta el empleo, disminuye la pobreza y acelera el crecimiento económico. El Fraser Institute, consciente de la importancia de las libertades económicas, elabora cada año el índice de libertad económica para 157 economías en el mundo entero. Este índice tiene en cuenta 5 componentes. El primero es el del tamaño del Estado, que pues viene a tener en cuenta, por supuesto, qué tantas instituciones estatales, qué tan amplio es el gasto estatal en ese país y en general pues qué tan grande es el Estado. La calificación va de 1 a 10, por supuesto 10 es la mejor calificación, entonces pues un país que obtuviera 10 en el tamaño del Estado sería un país con un Estado bastante pequeño. El segundo componente viene a ser la solidez monetaria, en la cual se tiene en cuenta, por ejemplo, la inflación o, por ejemplo, asuntos como si un ciudadano de ese país puede tener una cuenta en divisas internacionales, en otra divisa que no sea la del país. Un tercer componente viene a ser la garantía de los derechos de propiedad. ¿Qué tan fácil, por ejemplo, es hacer cumplir un contrato en ese país? ¿Qué tan fácil es vender un inmueble? En general, ¿qué tanto se protegen los derechos de propiedad? Porque en aquellos países en los cuales no se puede hacer cumplir, no se pueden proteger los derechos de propiedad, pues es muy difícil que alguien quiera invertir o que alguien pueda crear una empresa, porque pues bueno, no hay quien proteja su propiedad privada, no se protege la propiedad privada. Un cuarto componente viene a ser el de libertad de comercio internacional. Entonces, ¿qué tan bajos son los aranceles? ¿Qué tan fácil es comerciar con otros países? ¿Qué tan fácil es traer productos del extranjero? Y por último está el componente de regulación, que se enfoca sobre todo en la regulación del mercado laboral y de la actividad empresarial. Entonces, ¿qué tan fácil es crear una empresa? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tantas reglas se ponen para que uno tenga una empresa? Porque si es supremamente difícil crear una empresa, pues por supuesto eso va a afectar el empleo y va a aumentar el desempleo y pues por lo tanto la pobreza. Pero el Fraser Institute, además, desde que viene haciendo este índice de libertad económica, también se ha preocupado por establecer las relaciones, por ver qué características hay en estos países con mayores libertades económicas. Y lo que encuentra es que los países con mayores libertades económicas son países en los cuales el crecimiento económico también es mayor, en los cuales la pobreza es menor y los ingresos son más elevados. Ustedes pueden ver en los informes anuales que saca el Fraser Institute diferentes gráficas de estas relaciones. Una que es muy importante sobre todo mostrar a la gente es aquella en la que se compara los ingresos del 10% más pobre de la población con la libertad que hay en ese país. Ustedes pueden ver en esta gráfica el cuarto grupo es el de los países con mayor libertad económica. Se puede ver que incluso el 10% más pobre, es decir, los más pobres de ese país, ganan mucho más, tienen mayores ingresos en aquellos países en los que hay más libertades económicas que aquellos en los que las libertades son restringidas. Esta gráfica es muy bonita porque viene a echar abajo el mito de aquellos que están en contra del liberalismo económico y que dicen que el liberalismo lo que hace es solamente beneficiar a los más ricos. Acá podemos mostrarle a la gente que el liberalismo beneficia a todos, pero sobre todo, y contrario a lo que muchos dicen, a los más pobres. Entonces el liberalismo económico es la salida y es lo que beneficia a todos y sobre todo a los más pobres.